para, para aprovecharlo y poder jugar más juegos, ¿no? Este juego no tiene la pantalla original, esta ya es una pantalla donde tiene algunos emuladores, algunos juegos precargados, y pues podemos ir viendo cómo funciona. Pero creo que es interesante empezar a hablar del Xbox desde antes. ¿Quieres hablar de esto? Es una consola que llega en un momento muy particular porque el éxito del PlayStation empieza a modificar hacia dónde va la cultura de las computadoras. Empieza a tener tal grado de difusión, tal cantidad de ventas, que ya no es simplemente visto como una consola que va a servir para jugar juegos en un cierto momento de la vida, sino que se empieza a volver una herramienta muchísimo más amplia. Ya la PlayStation podía leer películas, también podía leer discos de música, y entonces empieza a haber esta conciencia de que esta consola puede cambiar muchas cosas como un centro de entretenimiento, ¿no? Es cuando en esta generación, que va a ser la generación del Xbox, del PlayStation 2, del Dreamcast, perdón, no del Dreamcast, del GameCube, excepto el GameCube, que sigue siendo una consola completamente ordenada de Nintendo. El Xbox ya es una consola de 32 bits que se piensa que puede servir para muchos casos, ¿no? La cantidad de juegos que salieron para esta consola fue sorprendente, y algo que ya estábamos discutiendo un poco a partir del PlayStation es que la posibilidad de modificar el Xbox fue muchísimo más fácil que las otras consolas que tenían una serie de características físicas propietarias. Nintendo desarrollaba cada una de las partes de sus videojuegos para ser exclusivos para ellos, ¿no? Los procesadores, sus tarjetas de memoria, sus controles, todo. Y lo que empieza a hacer en este caso Xbox es que decide que va a utilizar partes de computación generales para hacer la consola. Hace poco estábamos abriendo la consola y vimos cómo el motherboard del Xbox pues ya tiene una intervención de NVIDIA, tiene un disco duro Seagate, también su lector de discos es comercial, y entonces todas las partes que está intentando juntar Microsoft, está intentando como evidenciar que estos centros de entretenimiento son computadoras, ¿no? Y que la base tienen que ser las computadoras. Es un momento crítico para Microsoft porque intenta ver la flexibilidad de sus sistemas operativos, del Windows, ¿no? Al final la base de operación del Xbox es una modificación de Windows especializada para esta consola, pero no deja de ser que la idea del Xbox es como una computadora armada, pero para juegos. Y eso lo va a volver una consola muy popular, porque va a permitir una cosa: va a ser muchísimo más fácil cambiarle el chip para poder jugar juegos piratas en un Xbox de lo que fue con todas las consolas de generaciones anteriores. Y eso va a pasar también con el PlayStation, y eso va a ser la cuestión de esta generación, que va a aumentar, como lo estamos señalando ya con el PlayStation, la difusión de los juegos de una forma inmensamente significativa. Creo que el momento donde más consolas se ven a nivel mundial es justo esto, con el PlayStation 2 y el Xbox, que juntas generan como la mayor apertura sobre lo que va a ser el equipo, ¿no? Y tecnológicamente es ese punto donde la conciencia de cuál es la función de la computadora como una máquina para jugar juegos vuelve a ser reafirmada pero modificada en toda esta época que va a ser la del imperio de las consolas, que va a ser el Xbox One, el PlayStation 2, 3, 4. Hoy en día ya hemos regresado a las computadoras como centros de juego, pero durante toda esta época hubo menos computadoras armadas y más consolas.
Entonces es una herramienta interesante porque es el punto donde llegan a su consolidación máxima y donde la calidad ya de los juegos empieza a ser cada vez más sorprendente. A mí me encanta que haya muchísimos juegos de gore y cosas así, pero no sé si sobre la primera parte tecnológica hubiera algo ahí interesante que pensabas tú. Pues creo que para empezar es interesante que estamos saliendo de los japoneses cuando todos las demás consolas anteriores ha habido hay una relación muy estrecha con la cultura japonesa, tanto en las narrativas de los juegos, los propios colores, cómo se construye incluso la consola misma, ¿no? Los elementos que la componen, los controles. Y creo que sí es algo importante de pensar cómo es Microsoft, ¿no? Que en realidad es una empresa de software que representa uno de los sistemas operativos más importantes. Y que justamente hace rato que abríamos la consola, parece más una computadora. Entonces, es decir, por dentro se ve más como una computadora que las consolas anteriores que habíamos estado abriendo. Digo, solamente esto ya lo habían dicho tú, pero es un poco como para ir señalando estos detalles. Y bueno, ahí creo que una línea de pensamiento que podríamos comenzar a explorar, no nada más el día de hoy, sino para las siguientes, es esta reproductibilidad del juego que con PlayStation podemos tener, que ya no se tiene que comprar el cassette, digamos, o sea, que no eran, digamos, tan pirateables los cassettes anteriores, de las consolas anteriores, y a partir del CD-ROM, que es el caso de Play, que es el caso de Xbox, se vuelve mucho más sencillo pues reproducir los juegos, ¿no? Quemarlos. Ya lo decíamos con Play, la vez pasada que quemamos unos juegos pues súper rápido, no está pasando un poco ahora en Xbox. Pero como decías, Mara, puedes entrar a la red y buscar juegos para Xbox y vas a encontrar muchos que puedes quemar, ¿no? Si funciona la consola, los puedes jugar. Sí, y fue el momento histórico donde uno encontraba con muchísima facilidad los juegos en cualquier lugar donde en la calle estuvieran vendiendo películas o juegos, era común, ¿no? O sea, y se vendían en 20 pesos esos juegos modificados. Sí, obviamente todo esto va a llevar a un análisis de seguridad muchísimo más complejo, muchísimo más complejo del que habían hecho antes los otros grupos y que conduce a las características de seguridad de las consolas actuales, ya principalmente dominadas por la descarga de las consolas. Aquí parece que tuviéramos un lag lento, pero solamente es un juego que está instalado en el disco duro de la consola. Y te matan muy rápido. No, que además tiene... Está hackeada, ¿no? Sí. No es disco. No, ese no es disco. Pero de hecho también es por el hecho de que, digo, son tecnologías que ahora les dicen, consideran obsoletas, ¿no? Entonces, tenemos que conectarlo para mandarlo en línea. Tenemos que mandarlo primero a la capturadora de video, pero para verlo en la tele tenemos que mandarlo de forma inalámbrica. Entonces, lo que tiene más bien, porque aquí sí se ve bastante, o sea, en la transmisión o en la compu se ve mejor, con mejor fluidez, pero ya en la transmisión se empieza a laguear justo también por internet, por el hecho de que le estoy mandando como si fuera una otra videollamada para que se pueda ver, pero sí también son estas cuestiones que tenemos que bypassear de una manera, porque se podría hacer con un splitter de cable, pero pues ya no consigues eso para este tipo de controles. Sí, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Que estamos viendo que aunque nos sigamos acercando, cada vez son consolas más nuevas, sigue habiendo como
un problema tecnológico del espacio, ¿no? Incluso ahorita que estamos intentando conseguir algunos juegos, nos dimos cuenta que ya las computadoras no tienen quemadores, ya no tienen quemadores de disco, en algunos casos ni siquiera los USBs tradicionales. Todo eso conduce a una diferencia tecnológica para poder acceder a estas consolas que, si los vemos, son o sea, hablamos ahorita de que tienen más de 20 años, pero el Nintendo con el que estuvimos jugando estos días tenía 40, ¿no? Pero por las características que esta consola ya está completamente ubicada dentro del mundo de las otras computadoras, está asociado con muchas otras herramientas simultáneas que son necesarias para trabajar, ¿no? El Xbox solo no funciona de una forma tan clara, ¿no? Pero todos los juegos que alcanzamos a tener, que alcanzamos a tener en el Xbox, creo que son algunos de los juegos más significativos que ha habido y que podemos saber que han tenido una gran influencia, ¿no? El primer juego que tiene un gran peso es Halo, es el juego que estamos ahorita consiguiendo, pero dentro de Xbox yo creo que para mí el primer juego que dije, están intentando hacer algo diferente, que tiene que ver con una cultura diferente, fue Fable. Porque Fable, a diferencia de los RPGs, a diferencia de los RPGs japoneses, está basado como en la lógica norteamericana de cómo funciona el mundo, ¿no? Está basado en un sistema donde es el bien o el mal. Tienes que elegir si quieres ser bueno o malo. Entonces, en Fable vas avanzando en las misiones, pero en las misiones, en lugar de basarse solo en una lógica de puntos, está basada en una lógica de qué decisiones vas a tomar para realizar cierta cosa, ¿no? Por ejemplo, puedes... empiezas el juego y tú decides si te vas a volver un asesino y un dominador del mundo, si te vas a volver el héroe que se espera que seas, ¿no? Entonces esos cambios, por ejemplo, dentro de los RPGs, pues van a llevar a una lógica social diferente que tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? La cultura japonesa estaba basada en una estructura de fantasía que opera muy diferente, porque los jugadores que estaban intentando vivir vidas felices o vidas contentas y salvar al mundo, aquí ya hay una lógica donde incluso puedes fallar completamente el sistema. Por eso Facebook me pareció que fue en su momento un juego tan significativo y tan valioso. Otros juegos importantes y ese camino de Facebook podría parecer simple, pero creo que es parte de la lógica que va a llevar a la aparición de juegos como Grand Theft Auto. Porque Grand Theft Auto, que va a ser uno de los grandes juegos que van a estar disponibles aquí, va a tener justo esa lógica, que ya puedes actuar simplemente como alguien que está viviendo una vida de crimen y ya no tendría que ver nada con los valores japoneses de los videojuegos, que me están acabando durísimo. ¿Tú pensarías que con Xbox las narrativas de los videojuegos responden más a esta dicotomía occidental del bien y el mal? Sí, definitivamente creo que uno puede encontrar muchísimos juegos donde esa dicotomía va a estar muchísimo más presente y va a estar muchísimo más claramente asociada a cómo esas lecturas de la sangre que... Ya estoy disparando a mi compañero. Esas dicotomías basadas en el bien y el mal no estaban completamente plagadas, sino que en la narrativa japonesa, que todavía está basada en un tipo de ciclo del héroe, no va a poder conseguir tener las respuestas de esta generación de honor y esta generación de un espacio especial,
sino que por el contrario, ¿no? Se va a volver un mundo donde va a ser necesario tener una concepción ética basada sobre el juego. Creo que hay muchos otros juegos que podemos jugar ahorita. Vamos a probar un par de los que tenemos. Yo en especial quiero jugar ahorita un juego que es de mis favoritos para Xbox. Ese por suerte sobrevivió a los años y vamos a cargarlo ahora, ¿no? Pero creo que mientras eso podemos seguir hablando un poco de otros juegos y otras formas de pensamiento que están alrededor de todo lo que fue la cultura del Xbox. Voy a cambiar el disco ahora, aquí estamos. ¿Pensarías que Xbox es más como la representación del pensamiento anglosajón? Sí, creo que... O sea, porque incluso hay más sangre, ¿no? Son los zombies. Sí, sí. Hubo un tema, ¿no? De cuando sacaron Mortal Kombat, que en Estados Unidos la sangre Ya, pero ahora de la piel, ya tendremos un están Estamos con yo creo que aquí en América ¿cuánto está haciendo la evolución? por los sangrientos, las armas. Según yo que es donde se consolidan los juegos de guerra, ¿no? Sí, eran bazooka y pistola, pero a pesar de que eran armas, siempre fueron dispuestas como para, por ejemplo, eran actividades de caza, ¿no? La pistola, el primer juego, pues, era Duck Hunt. Sí, es clásico. Y, por ejemplo, para la bazooka era un juego de mechas. Ese sí nunca lo vi, pero sí he visto la vez. Está muy grande, es como este tamaño. Y lo único que hace es que manda una señal luminosa. En realidad es un pedazote de... Carlos, ¿tú estás saboteando esta sesión? Esa regla. Disculpa. Vamos a correr el disco que se llama Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Eso es un gran juego porque le dieron un gran peso a la narratividad. Entonces, tiene este tipo de cosas donde si te mueres, es un juego de Bethesda. Entonces, sabemos que Bethesda fue un gran estudio en ese momento con muy buenas ideas que nos llevarán obviamente a todos los juegos de Elder Scrolls, donde dos muy importantes serán jugables en el Xbox, que van a ser el Morrowind y el Oblivion, que ambos fueron grandes juegos, porque el Morrowind fue el que realmente logró establecer las características ordenadas de cómo deberían funcionar estos RPGs de Bethesda, y ya podías hacer como todos los detalles de tu personaje, decidir la raza, el tamaño, modificarle los rasgos, y ya era un mundo abierto donde tenías que ir a atacar. Y pues lo que empezó brevemente con Morrowind fue desarrollándose para crear el mundo de Oblivion, que donde llegan a su punto máximo será ya en el juego posterior para las consolas más modernas, que es Skyrim, ¿no? Ese es el camino que sigue Bethesda para establecer probablemente el que se considerará el RPG de un jugador solo en casa más interesante que hay por eso. Además de estos juegos, Bethesda produjo otros juegos, donde este es uno de ellos, que es el llamado de Cthulhu. Es un juego que está basado, como obviamente lo dice su nombre, en las historias de Lovecraft.
Eres un tipo de detective que llega a un pueblito y en el pueblito al que llegas, pues empiezan a suceder cosas extrañas. Pero entre las cosas que diseña Bethesda, que es muy interesante, es cada vez que te mueres, empiezas a enloquecer. Y como empiezas a enloquecer, puedes empezar a ver enemigos en la calle, que en realidad solo son visiones, te empieza a fallar la vista, empieza a haber ruidos. Entonces se intenta incursionar el género de terror a partir de una serie de dinámicas muy interesantes, toda una serie de variaciones de cómo debe funcionar un juego en perspectiva de primera persona, que va a llevar a una serie de condiciones muy interesantes, ¿no? Entonces creo que es un juego interesante para probar y para ver, y aunque no es de los grandes hits, como les decíamos, Halo, Fable, Grand Theft Auto, ofrece una gran variedad, y esto va a ser esa cuestión de la gran cantidad de juegos que se produjeron, que no eran estos juegos que hoy en día dominan todo con grandísimos presupuestos, a pesar de que Halo fue probablemente el primer juego que se diseñó con un gran presupuesto desde el inicio, porque fue el primer juego que diseñó la casa de Microsoft para lanzar su juego y para lanzarlo intentando de ganarle el mercado a PlayStation, que ya lo tenía dominado, ¿no? Entonces, obviamente fue un juego de ruptura que realmente mejoró muchísimo la dinámica, ¿no? Una de las cuestiones que estamos viendo es que al envejecer una computadora armada como esta, los tiempos de carga se están volviendo muchísimo más largos de lo que, ¿no? Me encantan los nombres de sus niveles de dificultad. Boy Scout, investigador privado. Ay, no puedo abrir las formas más avanzadas porque el nivel de dificultad del juego es tricky, porque creo que tienen bien generadas sus atmósferas de terror, y eso hace que uno de repente, a pesar de que no sea tan difícil la dinámica de juego, pues uno se ve como sumido en la narrativa del juego. Entonces es un juego muy entretenido. Utilizan el Arkham Asylum muy tipo... ¿Cuál sería la experiencia? O sea, porque no creo que sea asustar. O sea, sí es una narrativa oscura, pero ¿cuál sería la experiencia? O sea, como comenzando a pensar en las experiencias en las que en la otra se trataba como de aprender de los niveles, aprender de como un poco el algoritmo de lo que estaba pasando, hacer la mayor cantidad de puntos posibles. En este, por ejemplo, ¿cuál sería la experiencia? Creo que la experiencia de juego, por lo menos para mí, siempre fue como la sensación de ansiedad. Es un juego que obviamente utiliza muchos de los recursos que ya Silent Hill había propuesto, de espacios vacíos, de la inesperada de las situaciones, pero la forma en que logran como establecerlo, creo que sí es muy valioso. Yo, o sea, me recuerdo de jugar este juego, es no poder pasar ciertos segmentos del juego por el cambio de velocidad de la aceleración. De un espacio muy callado, lento, a que de repente te exige acciones muy rápidas y decisiones que no siempre son lógicas y directas. Y eso es lo que va a producir todos estos juegos. Estoy esperando a que empiece el juego para que ya veamos cómo es el gameplay y no solo eso, pero no te puedes saltar no te puedes saltar la intro. Y pensando en esto, digo, yo no lo he jugado, pero se podría pensar que es una narrativa transmedial en el sentido de que una de las discusiones sobre lo transmedial es que a veces lo que ocurre, como en el caso de Harry Potter, es que haces una adaptación del libro a la película. O sea, es decir, no se sigue una historia distinta, sino solamente cuentas la misma historia en un formato distinto. Y en este caso, pues pensando justo en Tulu,
Esto podría ser una continuación narrativa de Lovecraft. Creo que es una utilización de elementos de diversas historias de Lovecraft que son dispuestas en el juego para darle continuidad a la narrativa, y creo que en eso fueron muy inteligentes. La base es el llamado de Cthulhu, pero que es una historia muy interesante, pero al articularlo con todo este trabajo detectivesco, que es una forma de convertir esa narrativa en una posibilidad ya de un juego de investigación, pues se genera este efecto transmedial, y al darse cuenta de la riqueza de momentos que puede brindar la narrativa de Lovecraft, lo que hacen es que dicen, claro, este pedacito de esta historia me va a servir aquí, este otro pedazo de esta historia me va a servir acá. Entonces se vuelve un tipo de, ¿cómo decirlo?, de popurrí de temas Lovecraftianos, ¿no? Y en ese sentido creo que logra un efecto transmedial muy distinto a otros juegos. Espero que ya empiece. No quiero. Todo es así como mareado. Pero además aquí también empiezan estos juegos con narrativas un poco más literarias. ¿No? O sea, incluso los propios juegos de guerra, ¿no? Porque tienen un contexto de historia universal, digamos, detrás, sobre un conflicto situado en específico, sobre el cual están, digamos, operando la narrativa del juego. Es decir, hay un conocimiento pues sociopolítico del momento, aunque no sea tan complejo, en este caso es mucho más complejo que un juego de guerra, pero siento como que ya empiezan a ver esas historias un poco encajadas en ciertos momentos, ¿no? Sí, definitivamente ya estás encajado. Aquí empiezas el juego, tu coche ya no puede pasar por el camino, entonces llegas al lugar donde está la policía y la policía te dice acompáñanos, ¿no? El clásico. Y tú, yo no me bajo de mi coche. No, yo no quiero, me da miedo. Me recuerda mucho a un Medal of Honor que jugaba en PS1. Sí. De ese estilo, así como que vas en el exterior y lo oscuro. Pero eso será. ¿Será que por este tipo de narrativas es que se comienza a volver tan importante que sea más realista la gráfica cada momento para sentir? Como esta idea de sentir que está realmente dentro de una historia. O sea, es decir, que comienza a tomar tanto valor como esta idea de que sea real la imagen. Ya me clavé con el juego. Bueno, Ahora me voy a quedar jugando. Es que estoy intentando acordarme de la historia, pero ni siquiera tengo pistola, entonces ni siquiera sé, porque como que estoy yo ya pensando en el segundo acto, y este es el primer acto donde estamos intentando entrar a la casa, donde nos están disparando, la policía me acompaña, y seguramente me veo muy mal porque estos juegos la parte auditiva se vuelve importante, y estando aquí no podemos tener el audio, ¿no? Entonces, de repente nada más me van a matar. Y despierta más esquizofrenia. Y despertar más esquizofrenia. ¿No estás agachado? Porque es mucho patito. No acabo de entender si es la cámara. No, sí estaba agachado. Ahora estoy muy alto. No va a pasar. Es que además es interesante que ya, o sea, como dice María, incluso recurren a elementos literarios como es la plata. Justo, no sé si para ese momento ya estaba libre los derechos de sus obras. Yo creo que sí, que por eso no han utilizado específicamente los mitos de Cthulhu,
Cthulhu, como le quieran decir. Pero justo ya no es solo como los primeros que empezamos a jugar, que nada sea como de, pues dispárale aquí a los monitos, o como en el de Jar's Revenge, Jar's Revenge, que es de Atari, que para contarte la historia te hacen un cómic externo al juego mismo, ¿no? O sea, te cuentan la historia de qué es lo que tienes que hacer en el juego, pero es un formato distinto que es un cómic. Y aquí en sí gran parte de lo que te atrapa del juego, y la razón por la cual perdimos a Marat, es porque tiene en sí mismo una historia, y para descubrir esa historia tienes que participar en ella. Se murió. O sea, tiene que ser una situación más activa de tu parte, y ya no solo es una cuestión de responder a un estímulo genérico, como Space Invaders u otros juegos anteriores. Ya es más avanzada, bueno, no sé si avanzada, pero ya es como más desarrollada, ¿no? Lo que se intenta narrar. Sí, sí, lo hacen con todos estos detalles que ya estaban presentes en estos otros juegos, pero que cada vez pueden dar más detalle, como son los tapetes, o como son las lámparas y todos estos detalles, ¿no? Entonces, esto lo vuelve interesante. Ahorita vamos a ver qué tanto podemos probar uno de los otros juegos que tenemos. Tal vez podamos probar uno de los juegos que son un poco más clásicos también, que son el Knights of the Old Republic, para probar un juego que tiene un poquito más, porque este es un juego lento, es un juego en el que tienes que ir buscando espacios, buscando cierto tipo de situaciones y darte cuenta que todo es más técnico de lo que pensabas, ¿no? Obviamente aquí subes arriba, te das cuenta de esto. Lo que pasa después de que bajas, pues es que vas a intentar ir al basement, y ahí te vas a encontrar con muchos de los... Yo sigo picando el botón para agacharme. Tiene un estilo de Resident Evil, creo que es el 7. Ah, sí. Sí, una persona. Pero nada que ver los gráficos. Sí. Aunque para tener tantos años, no se queda atrás. Sí, pensar que es un juego de... Pero Resident Evil fue el que pusimos la vez pasada. El 7 y es más o menos. No, ya. Sí, no se acaba. Primera persona. Sí, es que el otro día estábamos jugando el Resident Evil 1, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Este es cerrado, ¿no? Un escenario. Sí, nada más va siguiendo la lógica. Sí, aquí como que ya se pueden, tienes contacto con más objetos y puedes explorar más espacios. Sí, siempre he creído que en primera persona es más terrorífico, te compromete todavía a un nivel en el que no puedes ver la espalda de esta escultura ni nada, ¿no? O sea, es perspectiva 100% desde donde tú estás. Y esto es lo que les decía. Allá arriba ven el monitoreo del corazón. Conforme vas enloqueciendo, eso se va modificando y ya no vas logrando ver nada claro. Ahorita obviamente tengo las cosas importantes, un reloj, un libro, y un narcótico para pasarla bien. Agarrar cordura. Además también es en esta época donde empieza a decir esto de la transmedia, de sacar de cara ya no solo los videojuegos sean los que toman historias prehechas, sino que incluso pues, House of the Dead tuvo su película, fue horrible. Resident Evil también empieza después a hacer sus películas. Sus fantásticas películas con Mila Jovovich. Exacto, o sea, ya después comienzan las mismas industrias preestablecidas en las cuales originalmente se inspiran los juegos a ir a los juegos para encontrar historias. Pues, por ejemplo, eso continúa ahorita con The Last of Us, que es una muy buena serie, en general han seguido sacando, o Mario, que fue no grande, y ya es otra vez como
También está la serie de Halo. De Halo, que pasó sin pena ni gloria. Sí. Ya está olvidada, pero justamente esa situación donde a veces hay historias que empiezan en otro medio y pasan a videojuegos, también empieza a ocurrir del lado contrario, y ya también no es solo esta idea de que los juegos nada son como de arcade y que es un entretenimiento de niños, sino que pues ya, por ejemplo, Resident Evil es película de mayores de 18 años. El mismo juego, como mencionaba Ernesto al inicio, pues era muy controvertido todo su uso de sangre. Mortal Kombat, que también tuvo película, Street Fighter, todos esos tuvieron sus adaptaciones. Pero es justo porque ya hacia estos momentos, también con la mejora en las capacidades de gráficos, en la capacidad de almacenamiento de los discos, pues ya tienen historias que son más, tanto que pueden ser más envolventes como mejor desarrolladas. No tan simples como lo ven. Aquí el nivel de detalle en todos los objetos es muy bueno. De los vitrales que estaban allá, ¿no? A las pinturas. Sí, el papel de las paredes, los tapetes, y que toda esa exigencia es lo que también lleva al desarrollo de los gráficos, porque gran parte de la carga gráfica que hoy se tiene que ver con las texturas y las características del ambiente. Aquí todavía estamos hablando de una consola de 32 bits, ¿no? No podemos pedirle los detalles que logra tener el ambiente hoy en día. Juegos como el nuevo Zelda tienen un nivel de detalle y de variaciones dentro del ambiente que ya están en completamente otro contexto, pero ya es una intención, ¿no? Lograr generar a partir de muchos elementos que antes pues ni siquiera hubieran sido posible poner en pantalla, empezar a ponerlos en pantalla, ¿no? Y que buscan como dejarte preguntas de qué pasó aquí, ¿no? Hoy en día ya los jugamos con un poco más de cinismo, pero yo creo que cuando aparecieron estos primeros juegos de misterio o lo que sea, realmente intentaron buscar explotar los beneficios que ofrecían estas herramientas, y que, como decimos, los juegos que los terminan explotando realmente de lleno son los juegos como... Yo creo que ese cuaderno te lo puedes llevar. No, es que están todos muertos, ¿no? Llegas a la casa, alguien te dispara desde arriba. O sea, pero... Y tiene esos juegos, ¿no? O sea, llegas, tu primera escena, piensas que va a ser muy casual, te va a hablar un policía, y te empiezan a disparar y no sabes de dónde, ¿no? Entonces puedes empezar a buscar dónde guarecerte y empezar a hacer todo eso. Empieza a tener como esos efectos psicológicos de, en los momentos menos esperados, ver esos efectos que son herramientas tradicionales de las narrativas de terror, ¿no? Ahorita no vamos a llegar hasta ahí, pero hay un nivel que es como con el que más me acuerdo, que estás en tu cuarto, estás terminando como el primer día de investigaciones ya en el pueblo, donde están llevando como cierto tipo de rituales a Cthulhu. Te encierras en tu cuarto y dices, muy bien, esto va a ser como un momento tranquilo después de que interactúe con muchos personajes, y de repente empieza a llegar una marejada de gente a la casa a intentarte matar. Y entonces, con el diseño de estos juegos, pues tú piensas que estás encerrado dentro de la casa. Entonces vas corriendo por todos lados, nada más tienes tres balas y una pistola, y entonces sabes que no puedes ganarles así. Entonces empiezas a buscar otro tipo de soluciones, y es frustrante porque por donde vayas hay gente saliendo por las paredes, hay gente saliendo por las escaleras, por las ventanas, hasta que encuentras una ventana vacía y lo que tienes que hacer es saltar al edificio de enfrente. Que hoy en día ya son cosas muy normales en los mundos abiertos, pero cuando tienes este tipo de diseños que todavía eran más lineales, ese tipo de cosas son muy poderosas narrativamente, ¿no? Pero creo que podemos probar otro juego también, para no quedarnos solo en los escenarios vacíos de...
Pero estaba pensando en Drácula, justo como estas son cosas que no habían pasado con las consolas anteriores. Y el problema de la noción de interactividad, ¿no? O sea, es decir, como que hay que matar a alguien te va a matar, hay que disparar una pistola, ¿no? Pero pensaba, por ejemplo, en esta narración de Drácula, como el videojuego y los escenarios, en este caso estábamos pensando que en un inicio el detalle, digamos, tiene efectos narrativos, ¿no? O sea, es decir, entre más detalles en los espacios, como cuando ocurre cuando estás leyendo un libro y sabes que si mencionan un objeto es porque ese objeto va a ser relevante después, ¿no? Digo, a lo mejor las siguientes consolas y los siguientes juegos no siguieron ese camino, pero aquí me parece interesante porque regreso mucho a Drácula, porque conforme vas leyendo Drácula, te va contando una serie de escenarios y de detalles que se van volviendo como sumamente interesantes. Hoy por qué desconectaste. Voy a desconectar el otro. Esta es una característica también bastante hartante de los controles de Xbox, que si te emocionabas, desconectabas, tenía como un fail-safe para que no se rompieran los controles. Que por ejemplo este juego ahorita también se puede jugar en computadora, ¿no? Pero en control creo que al menos a mí me gusta más por este tema de la vibración. Sí. Yo sí estoy con mi mouse y mi teclado, como que sí estoy un poquito más aparte, pero ya solo el hecho de que esta cosa pueda vibrar de acuerdo a cosas que suceden, pues sí te cambia la experiencia. Este es el C, no, creo que uno antes. El DualShock de Sony. Exacto. Es el primero. Sí. Y además de Xbox, antes había otro control que tenía el Xbox como más gigante y se veía como más como de Sega, algo así. Y ya después llegaron a este diseño un poco más ergonómico. Que como que los finales de los 90, principios de los 2000, había una cosa con hacer vibrar más, Sí. ¿no? Como el Zoom de Messenger, ¿no? Exactamente. Se me hace como interesante porque tenían algo ahí con la vibración. Esta nicho de los principios de los 2000, que las cosas vibran. Porque también en el cine, ¿no? Cuando se está pensando en la experiencia 4D, que los sillones también vibren, ¿no? Sí. La retroalimentación, ¿no? Ya esos niveles físicos. Ahorita estuvimos hablando sobre juegos que nos parecen interesantes como Fable, hablamos un poco del Morrowind, del Oblivion, llegamos así a este juego, pero yo creo que sería, yo creo que sería interesante también desde otra óptica. ¿Qué otro tipo de juegos fueron importantes para ustedes en Xbox? ¿O les parece que son claves en Xbox? Para mí uno que se me viene a la cabeza así rapidísimo es este de Conquer, Live and Reloaded, que le pusieron ese subtítulo porque era Live de Xbox Live, este servicio en línea que también fue una de las maravillas de la consola en ese entonces, ¿no? Que revolucionó la forma de tener un multijugador online con este servicio. Todos sabemos que los reyes de ese servicio pues, fue Halo 2, ¿no? Que ya llegaremos a él. De hecho, en estos momentos se está quemando una copia del 1, esperemos que tengamos éxito. Pero, pues, otro juego que tenía Xbox Live era justo este de Conquer, ¿no? Que era un juego bien interesante porque era como con elementos muy infantiles, muy caricaturescos, tiernos, pero era muy obsceno, muy incorrecto, y justo estábamos platicando Marat y yo que quizás hoy en día sería un juego que tendría problemas con el contenido que tiene, ¿no? Seguramente tendría mucha censura hoy en día, pero en ese entonces cuando salió fue así una cosa fenomenal, ¿no? Me acuerdo mucho de un nivel que era el famoso día D de la Segunda Guerra Mundial, pero adaptado a ardillitas, ¿no? Entonces, pues tenía muchísimo gore, pues sí, era muy fuerte, ¿no? Ahí es cuando yo creo que ya empezaron a existir juegos que por la forma tan explícita de mostrar ciertas cosas, pues escandalizaban un poco a los padres, ¿no?
¿Cómo se llamaba esta caricatura de unas avispas que se la pasaban matando? No, Eran súper sanguinarias. y no eran alguien las amigas. No, Sí, no era alguien. Sí, me acuerdo. Pero, Nadie estaba pensando en Ren y Stimpy, pues, como que había unas caricaturas muy violentas y los vi de verdad. Mucha sangre. sí, pero justo igual comentaba Mara, ¿no? De los grandes favoritos. Sí, es esa cuestión que hablábamos de ya la importancia como del rol, de los roles que se empiezan a dibujar aquí, ¿no? Porque el gran héroe, a contraste del mundo de Nintendo, que era Mario, en Microsoft el héroe es el chef de los Marines de Halo, ¿no? Es un personaje anónimo, es un personaje relativamente vacío. Ahorita el juego que estamos probando es el juego de Knights of the Old Republic de Star Wars. Desde mi perspectiva, el mejor juego que se ha hecho de Star Wars para cualquier consola, incluidos los juegos más nuevos. Porque todavía intentan mantener como la lógica de construcción y de visita de planetas de Star Wars. Su motor para desarrollar las espadas también de Star Wars es muy interesante porque puedes ir coleccionando cristales de diferentes planetas para ir modificando tu sable. Y entonces la gran discusión aquí sigue con esa lógica del juego del bien contra el mal. Puedes elegir irte más hacia el lado oscuro o hacia el lado claro de la fuerza. Entonces eso va gestionando ya cuál va a ser tu perfil y qué poderes puedes obtener, ¿no? No va a ser una lógica que se mantendrá hoy, pero este es un juego que empieza a sedimentar eso. Y a diferencia de muchos otros juegos que no tenían sentido, este tenía una buena lógica, visitabas planetas interesantes, los personajes también construidos. Creo que es una de las épocas donde una mayor cantidad de gente talentosa participó de una forma enriquecedora en los videojuegos. Hoy en día hay grandes equipos de personas trabajando atrás del desarrollo de gráficos y el desarrollo de los motores de los videojuegos, pero la atención que tienen todavía estos juegos a cómo tiene que mezclarse la historia con las características, con lo que había de disponibilidad gráfica, pues fue muy importante, ¿no? Este tipo de escenas, como les gustan, ¿no? Que empieza alguien en la noche y de repente siente algo y empieza a actuar. Todavía está basado en un modelo narrativo, ¿no? Hace mucho calor, como en todos lados. ¿Entiendes? No sé si alguno de ustedes tiene experiencia con los juegos de Star Wars. Sí, bueno, yo empecé jugando uno de Nintendo 64, que para mí es el mejor por la conexión que hice con él, es el de Pod Racing, ¿no? Sí, es una cosa que me acuerdo que después salió en PlayStation 2, como que no era lo mismo, algo le faltaba, ¿no? Pero ese juego, aún conservo ahí el cartucho, logró replicar impresionantemente bien esta parte pues, de las carreras de Pod Racers de Star Wars, ¿no? Pues, tú ves en el episodio 1 y en algún momento fue de qué genial sería que tuviéramos un juego de eso, lo hicieron y los circuitos que había, la cantidad de naves que estaban disponibles era muy vasta, ¿no? Y es algo así que siempre lo guardé, ¿no? O sea, como carreras de Star Wars. También llegué a jugar estos de Rogue Squadron, que cuando recién salió el GameCube, que por cierto es una consola que estaba ahí en el triunvirato con el Xbox, me acuerdo que era muy bueno también, ¿no? Y la calidad de las texturas de la Estrella de la Muerte, pues eran bastante impresionantes, ¿no? Sí tenías ya como una forma de representar el universo de Star Wars con muchísimo más detalle.
Y hablando ya de juegos como más Knights of the Old Republic, llegué a jugar uno que se llamaba Jedi Outcast, que era mi primera persona. Y bueno, la verdad es que ahí sí estaba un poquito más de la banda de los Jedi, ¿no? Y justo como que siento que hay otros juegos que le siguieron que ya no son tan como esto que comenta Marat, ¿no? De que puede ser Sith o puede ser Jedi, ya es más bien como orientado a, pues tú vas a ser el Jedi contra el Imperio, o capítulos más pequeños de esa gran pelea, ¿no? Entonces, yo creo que justo este es uno de los juegos que más flexible es en cuanto a las decisiones que puedes hacer, ¿no? Como alguien dentro de Star Wars. Sí, sí, y que tiene una historia independiente, porque los juegos más modernos tienen esta idea de utilizar, todas las cosas que ya hacen que la gente se sienta referenciada a Star Wars. Entonces, siempre tiene que salir Darth Vader por algún lado, tiene que salir Obi-Wan Kenobi. Este es un juego donde en ningún momento salen, es una narrativa de Star Wars sobre un Jedi que tiene que llevar a cabo tareas que son previas a todo el mundo todo el mundo de la caída de los Jedi y la reaparición de Luke Skywalker. Esto es, en teoría, ese mundo que sustenta y que basa a toda esta teoría, ¿no? Entonces, por eso es que es un juego tan interesante. Sí, ahorita justo me acabo de acordar de otro que se llamaba Bounty Hunter, que controlabas a Jango Fett. Y justo te pone una situación como muy interesante porque ahora eres un mercenario y ya como que éticamente pues, es otra onda. Creo que era también para Xbox, no estoy 100% seguro, pero yo lo llegué a jugar en GameCube. Yo era más GameCube en esta era. Chocan. Y ¿Cuántos años tiene? ¿De cuántos años? Ya ahorita ya estoy en tercer no más de 23. No más de 30. No más de 30, sí. Y pues por eso. Pues por eso. Los que estamos en el cuarto piso, yo creo que yo jugaba el GameCube con los primos más jóvenes. Ya. ¿No? Yo era el primo joven. De aquel entonces. De aquel entonces. Sí, ahora una de las cosas que también pienso es como todo el tiempo que se tarda en cargar todo en este Xbox es infinito, ¿no? O sea, siempre ha sido igual. O sea, era lento, o sea, mucho más lento que las consolas contemporáneas, pero también el paso del tiempo, al ser ya no una consola de tantas partes fijas, sino que ya depende de más partes móviles, porque de hecho esta es la primera consola que tiene un disco duro integrado, así como también es la primera que tiene ya integrada de fábrica el puerto Ethernet para poderlo conectar al Xbox Live, que creo que es otra cosa muy importante. Sí, Xbox es el primero que se conecta a internet, ¿no? Sí, y esa conexión del Xbox Live, pues hoy en día ya es el parámetro definitivamente de los juegos. En ese punto se veía como algo complementario, todavía ni siquiera se entendía bien para qué iba a funcionar. Probablemente los juegos que tuvieron más éxito para utilizarlos fue Halo, que estaba diseñado específicamente para eso, y el otro yo creo que fueron algunos de los primeros juegos FIFA, donde yo empecé a ver a gente que empezó a jugar en línea con otra gente, y buscar que gente de otro mundo te humillara y te metiera 17 goles diciendo, este es un experto, y de repente te dice algo y dices, no, este es un niño de 8 años. Y justo así como primeros pasos para los famosos eSports, ¿no? Ya puedes jugar con personas que van más allá de tu círculo local, ¿no? De repente empiezan a ponerse muy en serio estas tablas de ranking, ¿no? Y antes pues, tú ibas a las maquinitas y era pues, el dude que llegó y se rifó ahí en Galaga, yo qué sé, ¿no? Pero ahora tú podías conectarte a internet y ver de cualquier juego que tuviera conexión a Xbox Live quién era el más acá, ¿no? Entonces, la competitividad se hizo como más encarnizada, ¿no?
porque justo como dice Mara, te podrá sorprender un profesional de dibujo de repente, ¿no? Cuando tú creías que eras el mejor, ¿no? Y eso es una comunidad como más comprometida con qué tan al límite puedes llegar a jugar bien un juego. Y justo creo que Halo llegó a niveles así estratosféricos. Y ya no es como, ay, vamos a jugar entre nosotros y yo soy el bueno, ¿no? Ya es, vas a conectarte en línea, ya hay un sistema de matchmaking, ¿no? Y vamos a ver si sí es cierto, ¿no? Vamos a ver si estás entre los que mejor juegan Halo. Y creo que eso también contribuyó a hacerlo todavía más adictivo, ¿no? Porque pues, te conectabas y estabas siempre con esa expectativa de, pues, viene un maldito loco aquí a demostrarme que es mejor que yo, ¿no? O al menos siempre te podía sorprender, ¿no? De con quién, Muy masculina la onda, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo un lugar que estaba ahí sobre Calzada del Hueso, frente de Galerías Guapa, se llamaba Monkey, y tienen así sus Xboxes, ¿no? Conectados con LAN para jugar el Halo, ¿no? Tanto en línea como ahí. Y hacían sus torneos, hacían sus clanes, digamos, todo el clan se reunía ahí para jugar en línea contra otros clanes, ¿no? En Xbox Live. Pues sí, fue como una forma de evolucionar del multijugador. Puede ver cómo va el... Sí, ese tipo de multijugadores del que estamos hablando y que es el juego con el que estamos intentando cerrar la sesión de hoy fueron claves, ¿no? O sea, yo creo que eso fue algo que pasó en esta época donde la bonanza de los videojuegos fue tan grande que los estudios independientes lograron crecer y desarrollarse, y muchos de los estudios que habían trabajado tradicionalmente con una sola consola empezaron a evaluar si tenían que... Son verdaderos soldados del imperio, no tiran ningún tiro. Y entonces, como estaba sucediendo esto, lograron surgir todos estos juegos que hoy en día ya son juegos súper establecidos. Entre ellos está definitivamente, como hablamos, el Grand Theft Auto, que hoy en día ya es una comunidad definitiva. Todavía estamos viendo que todavía existen ciertas oportunidades para el desarrollo de Halo. Halo ya nunca va a llegar a ser lo que fue con esta consola, como ahorita mencionábamos, pero de que habrá modificaciones importantes en toda esta generación. La verdad, a mí me parece impresionante todos los juegos que se desarrollaron y para todas las consolas que funcionaron. Uno de esos juegos también fue Onimusha. Onimusha era una saga japonesa, pero que decidió que iba a publicar tanto en PlayStation como en Xbox. Y Onimusha de lo que trata es un samurái que tiene que ir matando a demonios Oni y ir juntando sus almas para irse volviendo más poderoso y al final vencer a los malos. Y es un juego completamente basado en la historia de la formación de Japón, ¿no? El enemigo final del juego es Nobunaga, ¿no? Oda Nobunaga, que es uno de los personajes claves en la configuración del Japón feudal, que logra romper las estructuras imperiales y poner el liderazgo de un nuevo grupo a partir de los samuráis. Entonces es un juego histórico y al mismo tiempo es un juego. Yo creo que esa es una de las grandes motivaciones de todos los juegos de esta época. Yo creo que lo mejor es apagarlo y volverlo a prender. Vamos a ver si fuimos exitosos. La anécdota de este Halo es cómo uno luego regresa a tecnologías viejas y el reto, ¿no? Que no puede ser CD, tiene que ser DVD. Y no puede ser DVD, tiene que ser un DVD de doble capa para que quepa el juego, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver si fue exitosa ahora la exportación. Y si sí, pues qué placer va a ser revivir el clásico. Todos esperamos.
Ojalá que sí. Yo creo que lo estoy intentando correr como DVD. Ver, no, sí, ya jaló. Sí. Así como empezó a que. Aquí se está diciendo que les compartas un control, Carlos. Ujú. ¿Listo? Escuchen. El famosísimo himno. Lo están escuchando en línea, pero nosotros no, porque hacemos reverberación. Ojalá que sí se escuche en línea. Sí, hasta estas pantallas que decían que este es un juego de Xbox era clásico, ¿no? Y que justo intentaba acabar como con esa hegemonía japonesa. Y dice, yo se los digo en inglés, francés, alemán, español, para que todos se sientan sumados. Ya podías, ya tenía una versión en español este juego, no, todavía no. Creo que es Halo 2 o es Halo, desde el 1 ya hay una versión en español. Sí. España. Sí, sí. Español. A ver, sí. A veces Vemos que sí. Estamos en el punto misterioso de saber si el Xbox va a querer o no va a querer leer, ¿no? Porque además, por ejemplo, Halo igual trae personas narrativas, me hace súper interesante que justo sale después, unos años después de lo del 9/11, y aquí pues el personaje principal pues es un militar, ¿no? Que lo que tiene que hacer es una incursión en un lugar extraño, que es el siglo, pero te enfrentas con una facción religiosa, ¿no? O sea, el Covenant son unos religiosos extremistas que lo que quieren hacer es acabar con la vida, y tú como militar tienes que ir y matarlos a todos. No, pero es muy Depende importante su- porque el 9/11 sí marcó como un gran, no sé, como pretexto para los estadounidenses y su intervencionismo, ¿no? O sea, sí se convirtió en un momento muy importante para justificar la intervención en territorios. Sí, porque de hecho, o sea, es como, justo ellos no son quienes te invaden, sino te atacan, luego tú caes en el lugar donde ellos están originalmente, y ya de ahí empiezas a combatir contra ellos, y es donde eres un super soldado, ¿no? O sea, que no Está importa bueno que el cuánto micrófono le, sea. no importa cuánto le disparen, no importa cuánto lo ataquen, él es mejor que ellos, él va a matar más que ellos, y va a ser el héroe de la humanidad, con función en una situación bélica. Pero siempre, o sea, nunca se quita de la historia esta situación de, al menos en el Halo 1, 2 y 3, que son los que ahorita me acuerdo, no se quita nunca esta situación donde son extremistas religiosos que tienen una creencia de que ellos son los elegidos de Dios y ellos son los que tienen que activar los Historia objetos. estadounidense, Es sí. totalmente. Esa es como la gran relación que veo. Pero Los sí eventos sería externos interesante y los porque es a eventos partir de internos. Xbox que se empiezan con estas narrativas de guerras muy situadas a partir de, pues sí, de los 2000. De hecho, también lo veíamos un poquito con Metal Gear, que fue de PlayStation, pero este es mucho más marcado. De hecho, también en otros juegos que también salen de Occidente, no, sí, de Occidente, pues sí, las cuestiones bélicas están como más centrales, o sea, son más notorias. Incluso hay juegos que también son del Xbox, uno que es muy chiquito, pero se llama Black, que ese también es como de operaciones encubiertas, ¿no? Pero eres un soldado como de estos que no existe, de estas operaciones que son que están fuera de todos los registros, pero tus enemigos ahí son rusos o de Europa del Este. Sí. Entonces siempre son narrativas que van en torno a eso, siempre es como... Sí, creo que es un punto importante para cuando se hace esta crítica a la belicosidad de los juegos,
entender que también están contextualizados, no justificarlos, sino más bien que esa lectura crítica del juego tiene que ir al propio discurso sobre el cual está montada la narrativa del juego, ¿no? Porque siempre, bueno, una narrativa siempre se enuncia en un lugar y con intento, ¿no? O sea, no es lo mismo Mario que básicamente lo que haces es ir y rescatar a la princesa, que a su vez ha tenido su buena dosis de crítica a este tipo de narrativas, a una narrativa donde lo que haces es eliminar al otro. Al malo. Al malo. Ahí sí, como dicen, o sea, justo este sistema de bueno y malo de este lado del mundo. Pues lo intentamos. Sí, se Vamos. Lo intentamos. Yo creo que podemos decir que justo uno de los problemas y límites tecnológicos es este, ¿no? Que a veces los juegos que estábamos esperando que funcionaran pues se encuentran con estas barreras, ¿no? Yo ahorita estoy intentando acordarme, alguien nos puede decir de todos de los que están conectados Las en 10.000 línea, personas. sobre sus técnicas para hacer funcionar un disco. Sí, sería bueno. Como hace rato que Carlos le ponía el segurito, yo no me acordaba que hacía eso con mi computadora todo el tiempo cuando cerraba la bandeja del disco. O soplarle, ¿no? Ajá. Bueno, ese era más de los cartuchos. Además, por ejemplo, desarmar esta fue más difícil, porque los tornillos ya son Philips, o sea, ya son más especializados. Las anteriores siempre era tornillo de cruz. Entonces, incluso ya, si esta todavía se podía modificar un poquito. Ya se empieza a convertir en caja negra. Ajá, cada vez es más difícil entrarles, cada vez es más difícil modificarla. La serie SS, que es la que está ahorita, o sea, la puedes cambiar lo que quieras, pero una vez que la cambias, te quedas fuera del sistema en línea. Que ahorita un montón de juegos funcionan casi puras cosas en línea. Entonces, justo esta cuestión donde, si bien aquí fue la era dorada de la piratería, también para que les enseñen, le dio la lección a las grandes empresas que pues, tenían que poner como candados mucho más seguros para sus juegos. Tanto así que el Xbox One salió pues ya incluso ni siquiera podías prestarle los juegos a tus amigos al inicio, ¿no? O sea, le pusieron un seguro de que tenías que usar un cartucho un disco para cada consola, ¿no? Entonces ahí sí ya, y por eso tuvo tantos problemas en su venta en el momento inicial, ¿no? Tampoco pueden los jugadores dejar que abusen así de ellos, ¿cómo no me vas a dejar jugar? O ¿cómo jugar? Si tengo, no, $70 cada mes para el juego que vas a sacar. Sí. O sea, no los tienes. Desafortunadamente. Tengo $1 para el las consolas, su tendencia es a desaparecer los drives, ¿no? Entonces tienes que comprar tu juego para usarla, ¿no? Sí, bueno, incluso usarlos en la nube, ¿no? Que ya es como quitarte totalmente la capacidad de tener algo físico. O de realmente poseerlo, porque por ejemplo esto, si tenías la copia ya era como legítimo dueño de tu copia, pero ahorita si tienes juegos digitales, si en algún momento infringes las normas que ellos te ponen, te pueden decir, no, te quito y perdiste tus juegos y perdiste todos los avances. Como con Netflix, ya no eres con Netflix contra los DVDs, o sea, en el DVD lo podías incluso realmente copiar, clonar, hacerle más cosas, y Netflix es... Sí se puede, pero es como ya no es un conocimiento tan a la mano para las personas que están. Sí, además no se producen masivamente las herramientas para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? O sea, en cierto momento todos teníamos, o casi todos, un quemador en nuestra computadora, un quemador de discos. Y eso pues hacía muy fácil, muy accesible eso, ¿no? Nada más que habría que aprender a quemar los discos para que pudieran vencer las reglas de cerrado, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que está pasando específicamente es que nosotros estamos corriendo aquí con el chip que corre los juegos que ya están broken de Xbox, pero este juego que copiamos es un juego que está estructurado de tal forma que correría en un Xbox original directamente.
Pero como aquí ya es un bypass al sistema del Xbox, entonces lo que hace el Xbox es que lo lee como si fuera un DVD y entonces te dice ponlo en un Xbox, ¿no? Estamos en el Xbox y nos dice este es un juego de Xbox, claro. ponlo en tu Xbox para poder jugarlo, ¿no? Qué curioso, sí. Pues bueno, gracias a quienes se conectaron en línea. La siguiente sesión vamos a estar jugando juegos de computadora, un poco regresando a la PC. Gracias por conectarse. Si nos ven en destiempo, pues saben que de todas formas pueden dejar comentarios y los vamos a leer después. Y ya saben que pueden venir acá al Centro Multimedia en la próxima sesión de Ludagora. Son bienvenidos y pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Gobierno de México.